Ajá, vamos a ver para ver en qué nivel están con las clases que han visto. Vamos a suponer que tenemos una paciente femenina de 48 años con sobrepeso toda su vida, que tiene tres hijos y hubo un hijo que el último hijo pesó 4 kilos. Cuando va a consulta lleva una glicemia de 120 y te pregunta si es diabética. ¿Qué opinan? No, pero tiene alto riesgo de serlo. Es que también depende, porque si está postpandreal, depende si ya estuvo en Fue ayunas. una glicemia supuestamente en ayuno. Bueno, Muy ella en ese probablemente. momento muy probablemente tenga riesgo. Ella es prediabética. Ok, eso fue José Miguel, ¿no? José Miguel, de todas maneras la intención Doctor, no se justamente, le escucha. ¿no me escuchaste? ¿Aló ahora? No, no, no escuché. Que si fuiste tú el que dijiste lo de prediabetes. Ok, mira, Sí, precisamente esa paciente califica para prediabetes. Esa es una paciente que son pacientes que hay que diagnosticarlos porque hay que intervenirlos. No solamente el diabético, sino el prediabético. La prediabetes, desde el punto de vista de riesgo cardiovascular, no es igual que la diabetes. De hecho, la prediabetes todavía no se considera como un factor de riesgo cardiovascular per se, factor de riesgo cardiovascular independiente. Hay factores dentro de la prediabetes, como por ejemplo la obesidad, que sí y la inactividad física, que sí son factores de riesgo, como ya lo saben, pero la prediabetes per se, no, tú no calificas al paciente como enfermo cardiovascular. Pero sí es definitivamente un factor que cuando está presente aumenta el riesgo de ser diabético, que es lo que tienes que evitar porque esta es una condición que sí es reversible. Todavía cuando el paciente está en prediabetes, eso todavía con tratamiento, intervención adecuada, puede revertir el paciente no ser diabético. Ajá. Los criterios de ADA son estos valores. Glucosa en ayuno de 100 a 125. Déjame cambiarme el internet está poniendo inestable. Déjame cambiarme de red. Se puede caer ya. Ajá. ¿Siguen ahí? Sí, profe, aquí estamos. Ah, chévere. estamos. Sí. No se cayó. Es que me estoy cambiando de red porque me estaba anunciando que estaba inestable. Me cambié a la otra red. Chévere. Entonces, los criterios de prediabetes para 2021 y se repiten el último de 2022 es esto. Tienen que tomarlos en cuenta. Son esos pacientes que están en un área gris. Están entre 100 y 125 en ayuna y glucosa plasmática 2 horas después entre 140 y 199, después de una carga de 75 gramos y una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4. Son esas áreas grises. Esos son pacientes prediabéticos que ya requieren intervención. ADA, esto a la izquierda vemos esta tabla, la dada para que el mismo paciente vea cuál es su riesgo de ser diabético y la escala FINRI es una escala más dirigida a médico, pero una escala sencilla que también te calcula el riesgo de padecer diabetes. Estas escalas para ustedes es bueno que la apliquen porque los ayuda a caracterizar a los pacientes, a categorizarlos. Ya después de un tiempo uno las debe usar porque ya uno sabe. Es lo mismo que pasa como les di a ustedes con el riesgo cardiovascular. Al principio es bueno usar la calculadora, pero llega un momento en que ya tú simplemente viendo los factores de riesgo del paciente los conoces. Entonces, ahora sí, vamos a empezar la clase. El tratamiento. ¿Qué hay que tomar en cuenta para iniciar tratamiento farmacológico? Primero, recordar que lo fundamental en tratamiento para diabetes, como todas las enfermedades cardiovasculares, es educar y hacer que el paciente tome las riendas de su tratamiento. Porque es importante el autocontrol, porque si no hay autocontrol, es muy difícil o es imposible lograr el control del paciente. Por supuesto, la alimentación y el ejercicio, hay recomendaciones incluso ADA que dicen que debes indicarle en el récipe lo que tiene que hacer. Porque si tú simplemente se lo refieres, el paciente no lo hace. Alimentación, 3 comidas al día, con 2 meriendas, no se salten comidas, sobre todo no se salten la cena, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante.
No es exenta de carbohidratos, simplemente usar carbohidratos complejos, disminuir los carbohidratos simples, es decir, el azúcar de mesa y todo lo que sea derivado del trigo y con gluten, no por el gluten per se, sino porque son alimentos de alto índice glicémico. Pero sí puede usar perfectamente otro tipo de carbohidratos como la harina de maíz, la yuca, que son de menos índice glicémico, pero es que el paciente diabético también requiere carbohidratos porque es la base de la energía del cuerpo para todo el metabolismo. El ejercicio, indicarle 30 minutos al menos 3 o 4 veces a la semana, con mínimo, por lo menos caminatas suaves, para mejorar el control glicémico. Sobre todo el ejercicio que está muy pendiente del paciente diabético que usa insulina, eso no sé si lo saben, el paciente que usa insulina, la insulina con el ejercicio se absorbe mucho más rápido. Entonces a veces colocarse insulina, sobre todo que algunos se lo colocan en el muslo y salen a caminar y comienzan a hacer hipoglicemia. Eso es un detalle que tienen que estar pendientes en sus pacientes. Pues ya les dije al principio, el paciente diabético es un paciente considerado pluripatológico porque tiene muchas patologías asociadas y eso hace, por supuesto, que el paciente tienda a ser polimedicado, que es otra cosa que hay que estar pendiente. Son pacientes que hacen más síncopes, hacen más trastornos asociados a la interacción entre los medicamentos. Hay que tratar de hacer tratamiento eh, eficiente, disminuir la cantidad de medicamentos que tengan efectos pleiotrópicos que funcionen para una cosa o para otra, que lo vamos a ver. Bueno, la primera regla, involucrarte con el paciente, las consideraciones en los diabetes tipo 2 que vas a tomar para decidir qué tratamiento van a indicarle, es si el paciente es o no portador de enfermedad cardiovascular. Ya sea con enfermedad cardiovascular o como hemos venido hablando. Enfermedad cardiovascular establecida, enfermedad arterial periférica, síndromes coronarios agudos, enfermedad crónica coronaria o ictus. En pacientes con enfermedad renal en sus diferentes grados, porque con cada grado también hay decisiones terapéuticas diferentes. Y la insuficiencia cardíaca, ahorita ha tenido unos cambios, yo supongo que ya lo vieron con Iván o los videos que yo les dejé colgados en YouTube sobre el abordaje, y hay un abordaje ahorita integral en la insuficiencia cardíaca, sobre todo si el paciente es diabético, que puede ser mucho más eficiente. Hay que tomar en cuenta otras complicaciones microvasculares como la retinopatía diabética, el riesgo de hipoglicemia, que ocurre sobre todo en los pacientes con falla renal, el efecto del tratamiento en el peso corporal, los efectos secundarios, la hipoglicemia una, y los síntomas gastrointestinales, los costos y que el paciente lo pueda comprar y adherirse al tratamiento. Esas son las cosas que tienen que tomar en cuenta a la hora de escoger el medicamento. Pero ya desde hace muchos años la metformina está posicionada como la primera molécula para el tratamiento del paciente diabético. Es un medicamento que se considera seguro y económico, eficiente, que disminuye la movilidad glicosilada y que es seguro desde el punto de vista cardiovascular, que es una de las mayores búsquedas de los pacientes diabéticos. Porque históricamente uno de los grandes problemas que hemos tenido con los nuevos antidiabéticos que han salido es que aumentan el riesgo cardiovascular, que han tenido que salir del mercado. Entonces, generalmente tú inicias al paciente con metformina y asocias a la metformina otro tratamiento. Eso suena muy bonito, pero la metformina también tiene sus bemoles, que hay que verlo, porque hay pacientes que no toleran metformina. Entonces, siempre tienen que considerarla como terapia de inicio, siempre es una opción, disminuye la mortalidad, sobre todo la cardiovascular, actúa eficientemente sobre el nivel de hemoglobina glicosilada, que es a la vez lo que uno busca, es segura, es económica, pero aquí vienen los peros. Es un medicamento que tiene efectos gastrointestinales. Hay pacientes que simplemente hay que retirar la metformina porque no llegan a tolerar la administración. Pacientes le da diarrea, le da meteorismo, le da náusea, no toleran la metformina y a veces hay que retirársela. La mejor estrategia para que la toleren es iniciar a dosis crecientes, iniciar a dosis bajas, 500 miligramos, y puedes llegar hasta 2 gramos de metformina, dependiendo del control del paciente. Nunca lo inicien a dosis alta, nunca lo inicien por encima de 1000 miligramos, inicienlo en 500, incluso si es posible, 250 en algunos pacientes. Esos pacientes, si lo van tolerando, tú puedes ir subiendo la dosis y generalmente la toleran bastante bien.
pero hay un grupo pequeño que desgraciadamente hay que retirársela. Entonces, por eso que le digo que como terapia número uno, la terapia obligada, a veces no es posible. Es bastante segura, pero con tasa de filtración glomerular por encima de 30 a 60 minutos. Tasas debajo de 30 a 60 minutos es de riesgo, porque una de las cosas que produce, ustedes saben, recordarán de farmacología, uno de los efectos secundarios de la parte del gastrointestinal de la metformina, Diarrea, ¿no? aparte del gastrointestinal. O sea, aparte de la diarrea. Aparte del gastrointestinal, ¿sí? De todos los síntomas gastrointestinales. Desde el punto de vista renal, no renal, desde el punto de vista ácido-base, Acidosis láctica, ¿no? acidosis láctica. Entonces, claro, los pacientes con tasa de filtración glomerular por debajo de 30 no están seguros de la metformina, no tanto por el riesgo de hipoglicemia, porque realmente la metformina es bastante segura para hipoglicemia. Sí existe hipoglicemia por metformina, sobre todo en pacientes con falla renal, pero el mayor problema es la acidosis láctica que produce la metformina en el paciente con tasas de filtraciones bajas. Entonces, las tasas menores a 30, la metformina es una contraindicación relativa. Y el otro detalle que no es frecuente, pero que tienen que tomar en cuenta y no se les puede olvidar, es que la metformina está asociado a menor absorción de la B12. Por lo tanto, hay riesgo de anemia megaloblástica con los síntomas neuropáticos de la anemia megaloblástica. ¿Conocen los síntomas neuropáticos de la anemia megaloblástica? Sí, Dolor articular en articulaciones distales. No, es una neuropatía muy parecida a la neuropatía diabética. parestesias, alteración del Es, sensorio general, es más que... alteración Ajá. alteraciones a nivel de maniobras cerebrales. Bueno, pero esos son, eh, esos son déficits muy severos. Generalmente el déficit de B12 te viene con neuropatía periférica. Se parece muchísimo a la neuropatía del diabético. El paciente puede tener disminución de la sensibilidad en plantas, puede tener disestesia, puede tener alodinia. Y tú crees que es una neuropatía diabética. Es lógico, es más probable una neuropatía diabética que una neuropatía por déficit de B12. Pero eso es lo que tú tienes que ver los volúmenes corpusculares, tienes que ver las características de la hemoglobina y eventualmente hacerle niveles de B12 a esos pacientes. Recientemente, de hecho, yo tuve una paciente exactamente así. Una paciente que venía usando metformina, solo metformina, y comenzó con los síntomas, se le asociaron a neuropatía periférica y le dieron tratamiento y la paciente no mejoraba. Me llega a mí desesperada y veo justamente que tiene un poco de anemia y veo que los volúmenes están altos. Yo no le pedí B12, me acogía al concepto que le hemos enseñado umbral terapéutico. Yo decidí iniciarle tratamiento con B12 para ver la respuesta de la paciente. Y a la paciente, 2, 3 meses después, se sentía mejor. Si hay una neuropatía diabética, solo que la empeora la megaloblástica, la hemoglobina subió y la paciente se siente mejor. Y por supuesto, ese paciente tiene contraindicación de metformina. Tienes que retirar la metformina, pero tú sabes que está impidiendo su absorción de B12. Eso no es frecuentísimo, pero tienen que tomarlo en cuenta. ¿Ok? Seguimos. Entonces, ay, esto no se quiere mover ahora. Ok. Chévere. Entonces, cuando tú tienes un paciente con metformina, vamos a suponer en un estado ideal. Tú vienes el paciente con diabetes y decides iniciarle metformina. Si ese paciente está todavía con valores de hemoglobina glicosilada 1.5% por encima, es decir, si tu meta es 6.5 o 7, por cierto, ¿conocen las metas de un paciente? ¿Eso lo vieron con Marcano? No. no, Ok, no vimos la meta. ok. ¿Qué buscan ustedes con el paciente diabético? En teoría buscan la euglicemia, pero eso es una verdad que no es tan verdad. Ustedes buscan que tenga glicemia en ayunas por debajo de 140, esa es la meta, se mantenga alrededor de 100. Tienen que estar por encima de 70 porque glicemias por debajo de 70 son glicemias de mucho riesgo de hipoglicemia. Lo mejor es que estén alrededor de 100. Se tolera hasta 140. El paciente se mantenga entre 100 y 140 de glicemia en ayuno.
Que la postprandial sin carga, simplemente la postprandial de su alimentación habitual sea menor a 180. La hemoglobina glicosilada, ahí va a depender si el paciente es mayor o menor a 65 años. Parece que la hemoglobina glicosilada más o menos. Ajá. Profe, disculpe, que no entendí lo que dijo anteriormente de la hemoglobina glicosilada, antes de lo que estaba diciendo. La meta de la hemoglobina glicosilada depende de la edad, si es mayor o es menor de 65 años. Eso es todo lo que había dicho, no he dicho más nada. Ok, perfecto. Porque recuerden que la hemoglobina glicosilada es un promedio, porque eso va a depender de cuántos hematíes tengas vivos, que hayan vivido los últimos 90, 120 días, y cuántos hayan glicado. Te da más o menos una idea promedio de cuánto tuvieron las glicemias. La hemoglobina glicada, la búsqueda es que esté en menores de 65 años, que esté por debajo de 6.5. En mayores de 65 años, uno es un poquito más flexible justamente por los riesgos de hipoglicemia, y lo que busca esté por debajo de 7. Esa es la búsqueda. En general es 7, y pues, si son pacientes más jóvenes, eres un poquito más estricto y buscas más la normalidad, que esté por debajo de 6.5. Por eso es que aquí les digo niveles por encima de 1.5 de la meta, porque va a depender de cuál de las dos metas estés tomando. Si es 6.5, estaría en 8. Y si es 7, estaría en 8.5. ¿Ok? Cuando tú tienes esos valores todavía, si el paciente tiene intolerancia gástrica o persiste en la glicemia en ayuno elevada, por supuesto son pacientes que tú tienes que anexar medicamentos. El estudio Verify, que está aquí puesto, una de las opciones que da como eficiencia es asociar anti-DPP4, inhibidores del DPP4. ¿Recuerdan cuáles son los inhibidores del DPP4 y la diferencia con los agonistas LP1? No. Los inhibidores, ¿ustedes qué son se recuerdan son las incretinas? Sí, las incretinas son estas como proteínas que aumentan la absorción de glucosa, ¿no? O liberación de insulina, disculpa. Ah, exactamente. Liberación de insulina. Mejoran la Entonces, liberación de manera natural. ¿Se liberan en dónde? se liberan en el duodeno o en el estómago. A nivel intestinal. Sí, La y parte las de inhibidoras de la DPP4 inhiben la enzima que las metaboliza, entonces tienen más tiempo de acción. es la idea del inhibidor de DPP4. Pero el Exacto. agonista GLP-1 es similar a la incretina, es como una incretina. Entonces, el agonista GLP-1 actúa directamente sobre el páncreas, mientras que el inhibidor de DPP4 lo que estás haciendo es inhibir que las incretinas naturales se degraden y haya más actividad de incretinas en el páncreas. Porque necesito que recuerden esta diferencia por los efectos secundarios y los efectos primarios y secundarios de estos dos medicamentos, porque tienden mucho a confundirlo. Y a pesar de que los dos actúan en incretina, la manera que actúa uno es directa y otra de manera indirecta. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. ¿Qué opciones tenemos para combinar con metformina? Las sulfonilurias. Las sulfonilurias son medicamentos que se usan muchísimo y se siguen usando, porque de todos los medicamentos que hay ahorita, que se consiguen, siguen siendo los medicamentos más potentes para disminución de hemoglobina glicosilada. Son muy potentes, pero tan potentes son que son riesgosos su uso para producir hipoglicemia en pacientes, sobre todo con algún tipo de enfermedad renal o mayores de 65 años, que son los pacientes que tienen riesgo para hipoglicemia. Ahorita las sulfonilurias, de hecho, hace muchos años, la sulfoniluria estaba en el tope, era el medicamento de elección era la sulfoniluria. Eso ha venido bajando tanto que están al final de las recomendaciones. Tú usas sulfoniluria cuando tú ves que el paciente definitivamente no se controla. El paciente, antes de iniciar la insulina, prefiere iniciar la sulfoniluria. ¿Qué pasa? Hay otro concepto, que es el concepto de la insulinización precoz. La insulinización precoz se usó mucho tiempo porque es la manera más natural de control. A pesar de que las insulinas son muchas sintéticas, antes teníamos insulinas humanizadas, humanas, pero es lo más parecido a tu proceso fisiológico. Y realmente eso lograba que la gente fuera menos hiciera menos complicaciones con la insulinización precoz. El problema de la insulinización precoz justamente es la adherencia
al uso, sobre todo que todavía existen mitos sobre la insulina, porque claro, antes la insulina se iniciaba como el último recurso, ya el paciente estaba con retinopatía, con neuropatía, estaba al borde de la diálisis, entonces le ponían la insulina, el paciente caía en diálisis y pensaban que era por causa de la insulina. Entonces ahorita le ofreces a un paciente insulina y dice, no, doctor, yo no quiero que en diálisis. Y eso no es verdad. Eso es un mito que ustedes están obligados a quitárselo a los pacientes. La insulina, de hecho, es una buena opción. Pero en los últimos 5 a 10 años han salido nuevas moléculas que están aquí un poco más abajo, que son bastante eficientes. Realmente el uso de las incretinas, el uso ahorita del bloqueo de SGLT2, hacen que son medicamentos de un buen prospecto que ha hecho que hayamos abandonado de alguna manera el concepto de insulinización precoz. Se los traigo nuevamente porque no es un error. Si ustedes tienen un paciente que se deciden en conjunto con el paciente iniciar insulina de una vez, eso no es un error. Eso es mejor, de hecho, que usar sulfoniluria. La sulfoniluria, uno, aparte de la hipoglicemia, una de las cosas que produce es insuficiencia pancreática. Los pacientes, incluso está medido, los pacientes que usan sulfonilurias terminan requiriendo insulina al cabo más o menos de 6 años del uso de la sulfoniluria, en promedio. Hay unos que menos, pero otros que más. Entonces, incluso hay que tratar de usar sulfonilurias también a dosis baja. Por ejemplo, ahorita la glimepirida, que es uno de los que tiene un poquito más de seguridad, tú comienzas con 2 miligramos una vez al día, tú puedes llevarlo hasta 8 miligramos diarios, 4 miligramos 2 veces al día, pero tú puedes arrancar con 2 miligramos. Recuérdense que uno de los objetivos principales que ustedes tienen es el control de la glicemia en ayunas. Pues si tú arrancas con una hiperglicemia en ayunas, ya el resto del día es mucho más difícil controlar. Ustedes tienen que arrancar el día con glicemias adecuadas. Por eso es que generalmente las intervenciones se hacen diurnas, aparte de por otra cosa que ya vamos a ver. La glibenclamida está mucho más extendida, es una o gliburida en otros países, y se usa 5 miligramos, se usa 5 miligramos incluso TID, es una dosis altísima, una dosis muy alto riesgo, pero es la posología. De 5 miligramos una vez al día o 2.5 a 5 miligramos 3 veces al día, que es dosis máxima. La tiazolidinediona, que es un pego pronunciarlo, uno la llama más fácil las glitazonas, que es la pioglitazona y rosiglitazona, son unas moléculas que actúan a nivel de la resistencia, mejora mucho la resistencia a la insulina, igual que la metformina, pero estos actúan directamente a nivel receptoral. Tienen muy buen espectro, pero han traído un problema de ellas, han salido muchas moléculas al mercado porque estas más bien aumentan el riesgo cardiovascular, incluso de alguna manera aumenta la retención de líquidos, como dirán los pacientes. Entonces, en pacientes con riesgo de IC, desataban IC, etcétera, etcétera. En ese tipo de pacientes no se prefiere. Pero es una buena opción en pacientes con obesidad, en pacientes con claros signos de resistencia a la insulina, que fue lo que hablamos en los clústeres. Después de las glitazonas salieron las incretinas, que cuando salieron las incretinas fue un boom, por lo eficiente que eran. El inhibidor de PP4, aquí en Venezuela tenemos la sitagliptina y la vidalgliptina, la neagliptina y saxagliptina no se consiguen tanto, pero sí las dos primeras. Llevan 10 minutos, creo que voy a tener que conectar por segunda vez, porque todavía faltan unos detalles. Las dosis son 50 miligramos BID en ambos casos, aunque la sitagliptina se puede usar una sola vez al día, la vildagliptina sí, lo ideal es usarla 2 veces al día. La farmacocinética es así, excepto en pacientes con enfermedad renal, porque hay que ajustarla y se manda una vez al día. Pero mejor que ellos son yo dije, agonistas del LP1 que está un poquito más abajo, que es el exenatine y el dulaglutide. Aquí hubo exenatide, probablemente volver a entrar, es muy buena opción. Probablemente por ahí van a leer que aumenta el riesgo de pancreatitis. Hubo una época que se pensaba que aumentaba el riesgo de cáncer de páncreas, eso nunca se demostró, pero sí, una de las complicaciones del exenatide es la pancreatitis. Pero bueno, sin embargo, tiene muy buen perfil, eso felizmente es poco frecuente y es una opción superior al inhibidor del DPP4. ¿Cuál es el problema? Que es subcutánea. Entonces, es el mismo concepto de la insulinización. El paciente generalmente la rechaza. Entonces, es más fácil indicarle un inhibidor de DPP4 que un agonista de GLP-1. Pero el agonista de GLP-1 realmente, desde el punto de vista farmacodinámico, farmacocinético, es mejor.
Después de todas estas generaciones, salió el inhibidor de SGLT2, que está aquí. ¿Lo vieron en insuficiencia cardíaca? Sí. Ok. Salieron los inhibidores de SGLT2 y realmente disminuyen bastante bien, disminuyen más de un punto en la movilidad glicosilada. Y es un diurético osmótico. Y claro, había el riesgo, el miedo de que se producía más infecciones urinarias, más falla renal, y resulta que eso no ha sido así, se lo voy a mostrar un poquito más adelante. Cuando a alguien se le ocurrió que como era un diurético osmótico, ve cuál era la seguridad cardiovascular, vean que los pacientes no se morían más, alguien se dio cuenta que la gente más bien se moría menos, y ahora resulta que estamos a un nivel que los inhibidores de SGLT2 son primera elección, no en diabetes, en insuficiencia cardíaca, incluso con fracción de eyección conservada. Ahorita son tremendas opciones. Y si el paciente es diabético, es una locura si tú no le indicas un inhibidor de SGLT2 a un paciente diabético con IC. Entonces, son los medicamentos que están ahorita en boga. Y bueno, la insulina basal, que tienes opciones. Usa una insulina basal combinada con medicamentos, con cualquiera de lo que hablamos previamente, o usas la insulina con dosis diurna y dosis nocturna. Dividido, ya vamos a ver cómo. Esto se los traigo simplemente para que más o menos vean la relación que significa una movilidad glicosilada en 5, más o menos 97 de glicemia en promedio. Ya en 6 es 126. Dense en cuenta que por encima de 6 ya comienza a ser valores anormales. Entonces, cuando tienes un paciente con 9 movilidades glicosiladas es porque en promedio tiene más de 200 de glicemia. Puede tener menos, porque que es un promedio, pero son los pacientes justamente, eso es lo que tienen que tener claro, porque esos pacientes que tienen movilidad glicosiladas mayores de 9 hay que ser un poco más intensos con el tratamiento. Para el tratamiento, sobre todo cuando van a insulinizar, se tienen que acordar de estos 3 fenómenos. ¿Los conocen? No. Ninguno los conoce. José Miguel, ¿tú no los conoces? No, no lo conozco. El de rebote sí, que si disminuyes mucho Sí, el de rebote, exacto. Si generas hipoglicemia, luego va a tener un pico de hiperglicemia. Ok. Eso es importante que lo tengan en cuenta, porque ese fenómeno de rebote ocurre sobre todo de noche y produce lo que está abajo, el fenómeno Somogyi. El fenómeno Somogyi es un fenómeno de rebote dormido, que se manifiesta durante la noche. Tú te duermes, tú no tienes los mecanismos de defensa de los síntomas de hipoglicemia, el organismo lo sabe porque sabe que estás dormido, y entonces cuando hay hipoglicemia, él comienza a producir justamente hormonas de contrarregulación. Comienza a producir glucagón, comienza a activarse la neoglucogénesis y tú amaneces con hiperglicemia. No es exactamente lo mismo el fenómeno de Alba, porque el fenómeno de Alba más que todo por cortisol, que tú no hiciste hipoglicemia, sin embargo estás amaneciendo hiperglicémico por elevación de cortisol. A mí me interesa sobre todo es que no se olviden que existe el fenómeno Somogyi. ¿Por qué? Porque si ustedes, eso pasa con cualquier medicamento, pero esto pasa más frecuentemente con insulina. Si tú le pones a un paciente, decides ponerle insulina mañana y noche, y entonces estás viendo que la glicemia en ayunas sale alta, la tendencia es a subir la insulina nocturna. Y resulta que sigue alta. Si tú ves que eso está ocurriendo, tú debes asumir que está pasando un fenómeno ALBA o un fenómeno Somogyi. Entonces estás induciendo poliglicemia al paciente de madrugada. Cada vez que le subes la dosis, el paciente aparece más hiperglicémico todavía, porque es la respuesta del organismo. Lo que tienes que hacer es todo lo contrario, es bajarle la dosis de la noche y mejorarle la dosis diurna. Es un error que el paciente, incluso con estos fenómenos, no cene. El paciente diabético siempre debe cenar. ¿Esto está claro en los fenómenos? Sí. Profe, entonces dice que el fenómeno de Somogyi es mucho peor si el paciente no cena, porque la Claro, hipoglicemia es mayor. exactamente, Entonces la hiperglicemia va a ser mayor en la mañana. exactamente, el paciente más bien tiene el médico comete el error, pero el paciente también lo comete automáticamente, y dice, no, yo no voy a comer en la noche. No puedo, ¿cómo me manejo con 300, doctor? Entonces deja de comer y sigue manejando con 300, pero es que no dejes de comer, es todo lo contrario, porque estás haciendo hipoglicemia nocturna. Claro, pero este Sí. es el caso de, exactamente, porque él no come, además tiene el tratamiento, hace hipoglicemia, después el organismo hace neoglucogénesis y toda la cuestión. Exactamente, Ok. exactamente.
Pero recuérdenselo, porque es un error frecuente, es como el error que les he dicho de los ARA, los IECA y el edema en lodipina. Entonces se le piden 60 exámenes, no sé qué cosa, y resulta que lo que tienen que hacer es quitarle el ARA2 o el IECA o la cambiar la lodipina. Este tipo de detalles que son tontos, si no los conocen, no lo tienen en mente, no lo piensan y no lo modifican y el paciente sigue con mal control. Ajá, bueno, esto es más o menos lo que estamos hablando, mantenerlo por debajo de 140, aunque en este 2021 estoy viendo que está en 130 el corte, la preprandial. La memoria oscilaba por debajo de 7 y la postprandial por debajo de 180. Vamos a tomar esto, desde el punto de vista de evaluación, vamos a tomar estos cortes, ¿vieron? 7, 80 a 130 y menor a 180. ¿Ok? Ajá. Aquí les presento, esto no lo vamos a leer, aquí les presento los diferentes medicamentos. Vean lo otro que quiero hacerles ver, que es otra cosa que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de seleccionar medicamentos. Ve la metformina, ve los costos de la metformina. Y entonces yo les digo, es una maravilla los inhibidores, los activadores del GLP-1, vean los costos, precisamente cómo se disparan. Entonces tú vienes, bueno, la sulfoniluria, el doctor me dijo que son malísimas, son peligrosas, que eso casi no se usa, que están en desuso, pero vean los costos. Vean los costos. Otras buenísimas, los anti-DPP4, vean los costos. Son menores que esto, pero son mayores, mucho mayores que esto. Entonces, yo con eso tampoco les quiero decir que usen entonces sulfoniluria y metformina. No. Pero son cosas que tienes que tomar en cuenta, porque tú sabes que si tú le inicias un exenatide a un paciente que no tiene cómo adquirirlo, no lo va a usar, y aparte que es subcutáneo. Entonces, de pronto le va mejor un DPP4 que sí puede sí estar al alcance de su mano. Porque al fin y al cabo, el primer objetivo es el control de la glicemia. El segundo objetivo es el control de la glicemia, tratando al mismo tiempo sus pluripatologías. Pero para la parte de la pluripatología es la pobreza. Las insulinas también son una buena opción económica, pero las insulinas humanizadas. Todas las que están aquí son insulinas sintéticas, las actuales. A ver si no están por aquí. Veanlo, comparen estos precios con los precios de... No, mira, aquí no hay una cristalina. Ahí está. Bueno, aquí está caro también. Pero la insulina cristalina generalmente es más económica y la NPH. Pero son más fastidiosos de usar. Pero también son una opción. A veces hay que echar mano de los medicamentos más viejos. Entonces, concepto que necesito que tengan claro desde el punto de vista terapéutico. En pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular, que ustedes ya han calculado previamente, los tratamientos fuera de la metformina, que es segura, pues la metformina es segura, pero no mejora el riesgo cardiovascular. Específicamente estos dos grupos, los inhibidores de SGLT2, ahorita en primera línea, y en segunda línea los agonistas LP1, no solamente son seguros, sino que mejoran incluso el riesgo cardiovascular. La mortalidad de los pacientes por enfermedad cardiovascular disminuye cuando usan estos medicamentos. Los inhibidores de SGLT2 tienen la gran ventaja que son orales, una vez al día, tienen una posología muy cómoda, y hay tres representantes, la empaglifosina, la canaglifosina y la dapaglifosina. Las dos moléculas con más estudios, sobre todo cardiovasculares, son el primero y el último. Ok, vamos a tratar de resumir todo lo que les dije en un algoritmo que hicieron los españoles, que son algoritmos sencillos, porque el algoritmo de la ADA, que supongo que ya lo vieron, es un poco complejo, porque tiene muchas rutas. Entonces, este grupo es un grupo español, yo les recomiendo que lo busquen, porque los va a ayudar a estudiar para el parcial y para el final, donde es una rueda que más o menos les indica qué son las mejores combinaciones para el paciente. Es una rueda que la rueda se divide en dos partes, dependiendo del objetivo. Tú tienes dos objetivos, según el tipo clínico del paciente y según el grado de control glicémico basado en hemoglobina glicosilada. Entonces, ¿cuáles son los subgrupos? Lo que hemos venido hablando, pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, ya saben cuáles son, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con enfermedad renal crónica en sus diferentes estadios, pacientes mayores de 75 años y con un nivel de fragilidad, o sea, que tienen un poco nivel de independencia, que tienen alto riesgo para enfermarse, etcétera, etcétera, y un subgrupo de pacientes obesos. Y debajo, según si quieres llegar por debajo de 7, si tienes hemoglobina entre 7 y 9, y si tienes hemoglobina glucosilada mayores a 9.
Entonces, si vemos un poco más, des en cuenta que para pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, todos arrancan con metformina, es metformina más uno de estos medicamentos, o un inhibidor de SGLT2, dapaglifosina, empaglifosina, o un agonista GLP-1, el exenatide, por ejemplo, que es el que tenemos aquí. Si el paciente después, está aquí abajo esto, objetivo personalizado, revaluar cada 3 a 6 meses, si el paciente no se ha controlado, tú puedes añadir un tercer o un cuarto antidiabético oral no insulínico. Todavía no baja insulina. Antes, después que tú tenías dos combinaciones, la tercera era colocar insulina. Ahorita con la cantidad de opciones que tenemos, tú puedes agregar incluso 4 medicamentos antes de iniciar la insulina al paciente. Por eso que les decía que el concepto de insulinización precoz, eso se ha dejado de lado, pero no porque sea un error, sino porque tenemos buenas opciones orales y algunas subcutáneas también. Los terceros o cuartos antidiabéticos no insulínicos quiere decir que si, por ejemplo, tú decidiste iniciar la metformina con un agonista GLP-1, tu tercero puede ser el inhibidor SGLT2 y el cuarto podría ser una sulfonilurea. No es muy lógico agregar GLP-1 con anti-PP4, pero tampoco es un error necesariamente. Esto para enfermedad cardiovascular establecida, más o menos lo que hemos venido hablando, salió estos estudios, el INI, el Carolina, el Pioneer, el Credence y el DAPA, hablando de la seguridad que da el uso de dapaglifosina y empaglifosina en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y asimismo con los agonistas GLP-1. Y reducen hospitalizaciones, riesgo de muerte y sobre todo riesgo de muerte cardiovascular. Hay unos estudios más recientes, que eso todavía no está en ninguno de los algoritmos, pero es para que lo sepan, donde incluso el uso de dapaglifosina y empaglifosina se han visto que tiene un rol importante en prevención primaria y protección de nefropatía diabética. En un estudio donde se veía que incluso la tasa de filtración glomerular mejoraba. Entonces, eso probablemente en unos años van a ver ahora recomendando en pacientes con enfermedad renal los SGLT2. Esa actualmente no existe, pero las investigaciones van hacia allá. Hay otros GLP-1 que se están estudiando, que es la liraglutida, que también tiene. Con esto lo que quiero demostrar es que hay suficientes estudios, suficiente evidencia, por lo cual deben usar este tipo de moléculas en pacientes de alto riesgo cardiovascular. En insuficiencia cardíaca es lo mismo, inician con metformina, den cuenta que aquí no le dan la opción SGLT2, agonista GLP-1, sino es metformina SGLT2 de entrada. Ya después, cuando lo revalúas a los 3 meses, si persiste fuera de meta, ahí sí le puedes agregar GLP-1 o le puedes agregar perfectamente DPP4. Aquí lo que no deben agregar son las glitazonas. La pioglitazona y esas cosas son más bien son de mayor riesgo. Pero puedes usar incluso sulfonilurea. Bueno, de hecho aquí está. La pioglitazona está contraindicada por el riesgo de retención hidrosalina, precisamente. De hace décadas existen ciertas dudas respecto a la seguridad de la sulfonilurea y hay estudios que sugieren mayor riesgo en IC, pero eso no está demostrado. Está mucho más claro con pioglitazona. Los anti-PP4 son una buena opción. Entonces, tú puedes sumarle a esa metformina SGLT2 o un GLP-1 o un anti-PP4. Si con eso no se controla, sigues teniendo como opción la sulfonilurea, pero estás corriendo un riesgo innecesario. Son pacientes que de pronto van a terminar requiriendo insulina. ¿Hasta ahora están claros o hay alguna confusión con esto? No, sí, está claro. Chévere. Aquí insistir nuevamente, el DAPA-HF, es dapaglifosina en pacientes con IC reducida, después vino el Empero con empaglifosina, que también disminuyó, incluso con fracción de eyección conservada. O sea, úsenlo, prácticamente, eso ahorita se está convirtiendo en como los betabloqueantes en IC. Uno usar anti-SGLT2 en un paciente, sobre todo tiene falla cardíaca, es diabético, es un pecado. ¿Cuál es el problema? Que nosotros en Venezuela no lo tenemos. Yo ahorita a mis pacientes se los tengo que pedir si pueden, que lo traigan de afuera. Pero bueno, mi obligación como docente es decirles que esa es la tendencia a nivel mundial. Yo todavía tengo la esperanza que entren en unos laboratorios que están estudiando la posibilidad de traerlo. Aquí nuevamente, este es el estudio del DAPA-HF, donde vean justamente cómo se reducen todos los puntos de hospitalización, resultados de muerte por todas las causas, muertes cardiovasculares.
Ven como en todos los casos se reducen al menos casi un 20% de reducción hasta un 30%. Una reducción de riesgo desde más de 20-30% son datos incontrovertibles. Ya lo hablamos, el Emperor Preserver, que es con empaglifosina, que ocurrió lo mismo, con fracciones de eyección incluso conservadas. Ok, paciente con enfermedad renal crónica. Tienes enfermedad renal crónica, pacientes con tasas de filtraciones mayores a 30 y con tasas de filtraciones menores a 30. Con tasas de filtraciones mayores a 30, tú puedes usar perfectamente, como ya veníamos, metformina con una combinación de un SGLT2 o un GLP-1 y la misma cosa, añades un tercero o cuarto, dependiendo si no se ha controlado y si no, la insulina. Ahí no hay problema, esto es bastante seguro. Cambia cuando tienes tasas de filtraciones por debajo de 30, donde vean que la metformina no está y más bien arrancan con un anti-DPP4 o un inhibidor, un agonista GLP-1. Se puede asociarle, aquí sí, repaupiglitazona, una de estas glitazonas, y luego aquí sí cambia un poco con respecto a lo que veníamos, con tasas de filtraciones bajas. Aquí está una tabla, esta tabla es bueno que la aprendan. Des en cuenta que la insulina, y por eso una de las insulinizaciones precoces, es segura absolutamente en cualquier momento de la enfermedad renal de un paciente diabético. La repalinida también en amarillo se puede usar en estadios 4 y 5 en tasa de filtraciones bajas, pero con precaución. Igual que los inhibidores de PP4. Por eso es que están de primero por encima de la metformina en la rueda que les mostré. La metformina, ya saben que no se debe usar por debajo de 30, no es absoluta, pero es preferible no usarla, sobre todo que tienes otras opciones. La sulfoniluria, esta es una de lo que quiero que vean en enfermedad renal. La sulfoniluria deben evitarlas con tasas de filtraciones por debajo de 50. Son de muy alto riesgo por hipoglicemia. Son muy buenas, son muy potentes, pero son de muy riesgosas con algún tipo de enfermedad renal. La pioglitazona, así como el inhibidor de PP4, se pueden usar con precaución, por lo que hemos hablado de la retención hidrosalina, pero se pueden usar desde el punto de vista renal, se pueden usar. El problema es la retención hidrosalina. Igual que los agonistas LP1, que también son seguros hasta tasas de 15 cc. No están probadas en pacientes con hemodiálisis. Entonces, bueno, de hecho la pioglitazona aquí no la recomiendan en diálisis por la retención hidrosalina. La repalinida se puede usar, es un medicamento que se usa muy poco, pero uno de los grupos que se puede usar justamente es en enfermedad renal estadio 4 o 5. Son medicamentos seguros. Entonces, en enfermedad renal, ya pacientes con tasas de filtraciones menores a 30 se limitan a GLP-1, anti-DPP4. ¿Ok? Es probable que los SGLT2 sean en el futuro, como ya les dije unas láminas atrás, que sean en el futuro también enfermedad renal. Pero eso todavía está en estudio. Hay unos estudios con datos interesantes, pero todavía no son las primeras opciones. Esto ya se los dije, la vidaglitina se puede usar también en pacientes con enfermedad hepática. Okay. Vamos ahora a los pacientes más de 75 años frágiles. Son pacientes que tienen mucho más riesgo de hipoglicemia, tanto o más que los pacientes con enfermedad renal. Se les olvida comer, comen menos, no cumplen los medicamentos como debe ser, se pueden tener más riesgo de caída, más riesgo de síncope, etcétera, etcétera. Esos son pacientes que nos podemos limitar al uso de metformina y inhibidores de PP4, porque los LP1 son subcutáneos, son de más difícil cumplimiento para estos pacientes. Pero el mismo concepto, si con esto no se controla, bueno, habrá que sumarle otras opciones adicionales. Los anti-PP4 además en general tienen una gran ventaja por encima de todo lo que les he hablado, que son los medicamentos más seguros y mejor tolerados, y más aceptados, porque la exenatida, la liraglutida, todo eso que les hablé, GLP-1, son muy buenos, tienen muy buen perfil, pero no son menos apegos, son subcutáneos. Entonces se rechaza. Y entonces estos son orales, no da síntomas secundarios, no da diarrea como la metformina, entonces los pacientes les gusta más. Realmente son una muy buena opción para ellos. Y no tiene prácticamente interacciones medicamentosas. Hubo una época que sospechaba que podía mejorar la disminución de peso, pero eso se ha demostrado que no sirven para disminución de peso. Son muy buenos para los pacientes polimedicados.
Finalmente, de los grupos clínicos especiales, los pacientes con obesidad, eso sí tienen que arrancar necesariamente la metformina por lo que les hemos hablado de la resistencia periférica, y se puede agregar, como hemos venido todos, dense en cuenta que más o menos son las mismas opciones, SGLT2 o inhibidores GLP-1. Donde hay cambios es en pacientes con enfermedad renal crónica, con tasas menores a 30 y en pacientes de tercera edad, principalmente. La otra es en los pacientes con insuficiencia cardíaca, que no vas a escoger un LP1 por encima del inhibidor de SGLT2. De resto, lo demás más o menos son la misma combinación. Entonces, bueno, eso lo venimos hablando. Los LP1 sí te han demostrado disminución de peso. Aparentemente los SLT2 también tienen disminución de peso, a pesar de que es un diurético osmótico, también induce por la disminución de glicemia el peso, pero lo que tienen muchas más pruebas con respecto a peso son los LP1. Bueno, esto es más o menos lo mismo, para la reducción de peso más o menos fueron similares, aquí los comparan de hecho. Pero si ven, dentro de los GLP-1, mejor que el exenatide es la semaglutida, que además es el único GLP-1 que es oral, pero aquí en Venezuela no lo hay. Con empaglifosina y dapaglifosina hay una reducción de peso considerablemente buena. Ok, ahora viéndolo desde el punto de vista del control glicémico, si la hemoglobina glicosilada ya el paciente lo tiene por debajo de 7, pero es un paciente diabético que tiene más de 6.5, 7, o un paciente prediabético, el paciente también tiene que regalar con metformina. Si a pesar de eso no llega a hemoglobina glicosilada a tu meta en tu paciente individualizado, perfectamente le pueden agregar un anti-DPP2, DPP4, perdón, que se consigue sin problema. Son pacientes que les va bien en estos casos con las glitazonas, con pioglitazona. Y sí, se puede usar el SGLT2. Prácticamente puede usar cualquiera, incluso una sulfoniluria, pero es una tontería con un paciente con hemoglobina glicosilada que está alrededor de 7 que arranque sulfoniluria porque la potencia es tal que le puedes dar hipoglicemia. Distinto es cuando están... Pregunta, doctor. Ajá. En esa que la hemoglobina glicosilada es menor de 7, antes del tratamiento, como dice primera opción no No farmacológico, farmacológico. Claro, sería no, ya va. cambios en el estilo de vida y todo eso, ¿no? Cambia el estilo de vida. Lo que pasa es que si es un paciente obeso, siempre es bueno que le inicie la metformina. Así tenga la hemoglobina glicosilada por debajo de 7. Si la tolera. Claro, yo me imagino que es como un criterio mayor la obesidad o todas las cosas que tenemos arriba, mientras que lo de abajo es solo si tenemos eso, solo eso. Exactamente, tienes que tomar en cuenta esos dos, los criterios clínicos, que son los más importantes. Por eso que yo les digo, lo de los clústeres viene. No se extrañe que ustedes se estén graduando y al día siguiente ya esto desaparezca y dicen, no, vamos ahora por clúster. Porque la tendencia es que tú clasifiques el paciente por grupo clínico, para escoger mejor los medicamentos, más que por grado de glicemia. Pero exactamente eso, si tienes un paciente por debajo de 7 que es delgado, simplemente con dieta y ejercicio se mejora. Pero si un paciente obeso, específicamente el obeso, sí es bueno que le inicies al menos metformina. De hecho, si tú ves aquí, ya entre 7 y 9, que claramente está elevado, ya quitan lo no farmacológico. Pero es que el no farmacológico siempre tiene que estar. Tú con un paciente diabético le vas a decir, no, coma lo que te dé la gana, quita la pastilla. Igualito. Lo que pasa es que por debajo de 7 es fundamental la intervención no farmacológica. La decisión sobre todo de metformina es esa, si es obeso o no. Entre 7 y 9, sí, tienen que iniciar en metformina y de hecho subiendo dosis, tratar, porque tú vas a ver muchos pacientes por ahí, no, yo tomo 500 miligramos de metformina, eso a menos que esté controlado, pero generalmente un paciente con entre 7 y 9 con 500 miligramos de metformina no se controla. El paciente tiene que llegar por lo menos a 1 gramo, por lo menos 500 veces al día. Tú puedes llegar hasta 2 gramos. E incluso eso es mejor subirlo, dependiendo cómo vayan disminuyendo la hemoglobina glicosilada, antes de sumarle otro medicamento. ¿Y cuál puedes sumar? El que tú quieras. Simplemente, tú puedes sumar el que tú quieras. Desde el punto de vista de glicemia, es el que tú quieras. Es como el concepto de hipertensión. Claro, desde el punto de vista de glicemia, ¿dónde está la diferencia? En esto. Por eso fue que les traje la tabla de hemoglobina glicosilada. Si están por encima de 9, son pacientes que es mentira que se van a controlar con metformina nada más y que vas a poner la metformina poquito a poquito, subiendo. Eso no se va a controlar. Esos son pacientes que de hecho con cierta frecuencia, como tienes la opción de la sulfoniluria, tú puedes usar, si tú lo ves que está muy alto, que puedes iniciar con sulfoniluria. Pero bueno, las guías todavía tienen las sulfonilurias abajo.
Pero Pero lo que se no, tan claro en las guías, que no lo tratas como monoterapia. pero igual, o sea, yo creo que un paciente con hemoglobina de glicosilada mayor a 9 ya debe tener algún tipo de toque renal, porque No necesariamente, pues eso depende en qué momento de la historia de la enfermedad la tengas. Es una cosa que tienes que ver, es una cosa que tienes que evaluar. Cuando tienes pacientes con hemoglobina glicosílica en todos los diabéticos, pero cuando están tan altos, efectivamente tú tienes que ver cómo está la función renal del paciente y si tiene algún daño órgano blanco. claro, Pero porque esos mandar son, una fosfolinuria ahí a la primera sin tener todo el campo claro, se imagina. no, bueno, bueno, sí, es verdad, es un riesgo, pero bueno, la experiencia te dicen quién lo puede seleccionar y quién no. Por supuesto. Pero lo que te digo es una opción. De hecho, era la opción, hace unos años era la opción. Claro, ahorita tenemos una gran cantidad, una gran gama. Lo importante es que se lleven pacientes con hemoglobinas glicosiladas mayores a 9. Aún más, déjame hacerte una corrección. Hace cuestión de 3 años, pacientes con hemoglobina glicosilada mayor a 9 era igual a insulina, ni siquiera le iniciabas oral. Le podías dar metformina más insulina, pero iban a insulina. Ahorita se está haciendo esta diferenciación. Bueno, si el paciente me está trayendo la glicemia, pero no tiene ningún síntoma, no tiene poliuria, polidixia, polifagia, ni daño órgano blanco claro, bueno, le iniciamos doble terapia. Lo que sí es nunca monoterapia. Nunca monoterapia con esa hemoglobina glicosilada. Base, metformina y le puedes agregar la que tú quieras, dependiendo de los clústeres que están arriba. Que puede ser que puede ser anti-APP4, GLP1, SGLT2 o sulfoniluria. Es lo que les decía antes. Claro, si el paciente tiene síntomas, si tiene algún efecto secundario de la diabetes, tú tienes que iniciarle insulina con metformina. Ahí, si tiene síntomas, no se pongan a esperar al resultado de los 3 meses de los medicamentos. Son pacientes que tienen que arrancar insulina. Vale, profe. ¿Y en los pacientes asintomáticos también se le puede tirar insulina a la primera? Puedes hacerlo. El detalle es que el paciente te deje. Porque un paciente que nunca que dice que no sufre de nada, que no siente nada, viene con 9.5 millones de glucosilada y dice, "Ve, tienes que arrancar insulina". Te va a decir, "Ujú, está bien". No, Claro, por los costos y lo que implican de inyectándose no, cada el rato. Fastidio. inyectarse, no, voy a caer en diálisis y todo lo demás. No es fácil, Vale, pero no es un error. ok. No es un error. Conceptualmente, farmacológicamente, no es un error. Sí, vuelvo otra vez. Tú puedes seleccionar la insulina que te dé la gana. Claro, lo ideal es que selecciones o insulinas de nueva generación, insulinas sintéticas o insulinas humanas. Que humana, hablo de NPH cristalina o usa, como está ahí, de temirilargina y las lispro o las protominadas. ¿Qué pasa? Generalmente la determina la glargina son las moléculas, son mejores que la NPH por su farmacocinética. La NPH dura muy poco tiempo, no dura más de 8 horas. Entonces, antes se usaba mucho la NPH, una sola dosis al día, y siempre había un espacio donde el paciente no se terminaba controlando y se terminaba poniendo NPH 2 veces al día. O sea, como cronoterapia también. Con la determina la glargina, eso tienes que hacerlo menos. Es irónico porque, de hecho, cuando esas moléculas salieron, decías, no, es una sola vez al día, esa dura 24 horas, simula la secreción pancreática. Eso, por supuesto, es mentira. De hecho, ahorita, en pacientes, para evitar justamente el efecto Somogyi, a veces, incluso la misma glargina, que es la lanto, tú la divides. Cuando tú ves que comienza a hacer eso, tú le pones glargina en la noche, entonces tú ves que los pacientes aumentan hiperglicémico por el riesgo del Somogyi, tú divides la dosis, mitad y mitad, mitad en la noche, mitad en la mañana, o así, 70-30. El 70-30 no es tanto para esa división, el 70-30 es para dividir los dosis basales, dosis bolo. A ver si tengo algo más aquí, no me acuerdo. Bueno, esto se los voy a pasar para que lo lean, pues no me lo voy a leer ahorita. Les voy a dar los datos de cómo se hace. No vamos aquí, vamos a tardar mucho. Ajá. Lo importante es que tú calcules por peso al paciente y la dosis de inicio para insulinas sintéticas, glargina, detemir, lispro, se arranquen con 0,1 a 0,2 unidades por kilo día. Cuando tú usas NPH y cristalina, ese tipo de las humanizadas, generalmente se arrancaba con 0,5 unidades por kilo.
de 0,3 a 0,5. Se arranca con una dosis un poquitico más alta. Esa dosis que te da total en kilos, tú lo divides en esquema 70-30 o 2 tercios, 1 tercio. Por ejemplo, te dan 30 unidades al día. Entonces, en la mañana le dan preprandial el 70%, que serían 20 unidades, y en la noche le darían 10 unidades. A su vez, esas 30 unidades de la mañana, esas 20 unidades de la mañana y esas 10 unidades de la mañana también las divide en 70-30 o en 50-50. O sea, si tengo 20 unidades de la mañana, le puedo poner 10 unidades de una insulina lenta con 10 unidades de una insulina rápida. Por ejemplo, si es NPH, 10 NPH y 10 de cristalina. Y en la noche lo mismo. 10, 5 y 5. Es una opción. Ya vas al boli hiperprandiales. ¿Por qué así? Porque esa es la manera que tú mantienes más secreción de insulina. Porque las insulinas rápidas, incluyendo las nuevas insulinas, son tan rápidas que actúan. La cristalina actúa como a los 30 minutos y dura 2 horas. Dura un poquito más, como 4 horas. Pero las insulinas nuevas inician acción inmediatamente y dejan de hacer acción ya a la hora 2 horas. Entonces tú dejas una cantidad de tiempo con neoglucogénesis y todo lo demás desprotegido al cuerpo. Entonces tienes que darle una insulina lenta, como la relleno de Temir, pero esas son insulinas que tardan en hacer efecto. Por eso es que normalmente se inician de manera nocturna. Porque cuando tú haces la dosis, esa paciente va a tener un nivel de insulina suficiente con efecto antiglicémico más o menos en la mañana. Porque tardan más o menos 5 horas en llegar a la meseta. Son muy lentos. Por eso es que es necesario combinarla. Hay un grupo de pacientes que, sobre todo si le vas a dar algún tipo de antibiótico oral, que tú puedes combinar perfectamente una lenta con antibiótico oral y le das la lenta una sola vez al día. También se puede hacer. Esto después se los paso. Entonces, conclusión, diagnosticar y clasificar. Hay que clasificarlos por enfermedades, explicarle mucho al enfermo. Desde un primer momento, si no le vayas a poner insulina, explicarle y quitarle el miedo a la insulina, porque todo paciente diabético probablemente va a terminar en insulina, es muy alta la probabilidad. Nunca olvidar el tratamiento no farmacológico y siempre iniciar lo más precoz posible y tener las metas claras. Y recordar que son pacientes que ustedes tienen que controlar cada 3 meses, no es una vez al año, no es 2 veces al año, no es cuando le dé la gana al paciente. Tienen que hacerle el control de hemoglobina glicosilada trimestral a esos pacientes. Bueno, trabajan en equipo, y están mis muchachos. ¿Alguna duda?